Bueno, le doy las gracias y a la organización de la Dirección de Extensión, porque para mí es muy importante también poder compartir las cosas que me interesan y me dan vuelta en la cabeza con los profesores que son los que están en la primera línea de combate. Así que lo que les voy a compartir hoy día tiene que ver con una manera de comprender la lectura en relación con el lenguaje, una forma de entender el lenguaje, y voy a presentarles algunas estrategias que podemos utilizar para ayudar a que nuestros estudiantes puedan ir avanzando en su proceso de lectura, comprendiendo mejor los textos a los que ellos se aproximan cuando están en su proceso de formación. ¿Ya? Y me parece, escogí este tema porque, bueno, me imagino que ustedes lo han visto también en su práctica en los últimos 2 años, nosotros también lo hemos visto en la universidad con los estudiantes cuando llegan, que tenemos la impresión de que cada vez llegan con muchas más dificultades respecto de cómo abordar la lectura de textos, cómo abordar la escritura de textos. Los estudiantes de letras, aunque ustedes no lo crean, pareciera que cada año se quejan más de todo lo que tienen que leer, y uno dice, bueno, pero es letras, o sea, como que hay que leer en letras, ¿sí? Entonces, hay algo respecto de cómo nos estamos aproximando a la lectura y la escritura que me parece que tenemos que ir poniéndole un poquito más de ojo, y que es muy importante que podamos colaborar en los distintos niveles de formación para poder ayudar a los estudiantes, ¿sí? Entonces, lo que les quiero presentar hoy día, voy a partir discutiendo o argumentando que hay una relación sumamente íntima entre la lectura como una forma de enseñar y aprender conocimientos. Y no solo la lectura en términos de la lectura por placer, que es como siempre tendemos a relacionarle a la lectura, sino que también como un medio por el cual vamos aprendiendo cosas sobre el mundo, y nosotros como profesores también podemos enseñar cosas sobre el mundo, ¿sí? Y en relación a esto, ¿de qué manera podemos comprender el lenguaje para que sea coherente y consistente con una forma de entender la lectura también como un medio para el conocimiento? Y a partir de esto, entonces, presentarles un par de estrategias relativamente simples que podemos utilizar en distintos niveles de educación, de formación, para poder propiciar una comprensión un poco más profunda de la lectura y del proceso de lectura que llevan a cabo los estudiantes, que son estrategias que están basadas en un modelo pedagógico particular que se llama Leer para Aprender. Y ahí vamos a ir conversando un poquito más de cada uno de estos puntos, ¿ya? Lo primero que quiero, el primer punto al que quiero ir tiene que ver con ejemplos de lectura. ¿A qué llamamos lectura en realidad? ¿Sí? Y aquí solamente me voy a centrar en la lectura que está enmarcada en el ámbito de la formación escolar, ¿ya? No quiere decir que los estudiantes solamente lean textos dentro de su formación escolar. Todos los hablantes, las personas, estamos todo el tiempo leyendo distintos tipos de cosas, algunos textos que tienen una naturaleza más cotidiana, más familiar para nosotros, qué sé yo, etiquetas de un producto, o instrucciones para cocinar algún tipo de plato, ¿sí? Pero aquí me voy a centrar solamente en los textos que son propios de la formación escolar, ¿ya? Y en general, tendemos a pensar muchas veces en la lectura muy vinculada a un cierto tipo de texto de género que tiene que ver con el ámbito literario, como este texto, por ejemplo, que es un pequeño cuento, ¿sí? Este es un texto que viene de un texto de estudio de lenguaje y comunicación de octavo básico, ¿sí? En general, cuando nos preguntamos, alguien nos pregunta, ¿te gusta leer? Siempre pensamos en literatura, si es que nos gusta leer literatura, ¿sí? Como que esa es la manera inicial en la que entramos a la idea de la lectura. Pero ciertamente, y ustedes lo saben también, incluso en el texto escolar de lenguaje y comunicación hay muchos tipos de textos diferentes, no solamente cuentos, no solamente fragmentos de novelas, no solamente poesía, también hay otro tipo de texto, otro tipo de escritura que tenemos que leer. Por ejemplo, este es un texto de Rosa Montero, que es más bien una especie de comentario, de columna, que tiene otro propósito y que por lo tanto despliega otro tipo de recursos de lenguaje, ¿sí? Entonces los estudiantes en realidad, incluso en el ámbito del lenguaje y comunicación, leen y se enfrentan a un
una variedad bastante grande de tipos de textos y temáticas que tienen que abordar, ¿sí? Pero la lectura no es privativa, obviamente, del ámbito del lenguaje y comunicación, también es parte de la manera en que abordamos el conocimiento en otras asignaturas escolares y en otras disciplinas también del conocimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un texto de ciencias naturales de segundo básico, una página de este texto, y que es interesante porque en esta página los estudiantes tienen que enfrentarse a dos tipos de textos diferentes en su lengua, ¿sí? Que tienen dos propósitos distintos. El primero, que si lo leemos, dice: pongan sus manos sobre sus costillas e inhalen, tomen aire por la nariz, expliquen qué ocurre con el tamaño de su tórax, luego mantengan sus manos en las costillas y exhalen, boten el aire por la boca, expliquen qué ocurre ahora con el tamaño de su tórax. Finalmente piensen en 3 preguntas relacionadas con los órganos de su cuerpo que les generen curiosidad y escríbalas en sus cuadernos, respóndanlas una vez finalizado el estudio de estas páginas. Este es un texto que le está dando instrucciones a los estudiantes, les está diciendo cómo proceder en relación a el contenido o los temas que van a empezar a ver en esta lección. Pero el siguiente texto que aparece en la misma página son textos que tienen otro propósito, ¿ya? Que no están orientados a que el estudiante haga cosas, ¿sí? No quieren organizar su conducta, por así decirlo, sino que lo que hacen es entregarle un cierto conocimiento, en este caso de 2 órganos que son los pulmones y el estómago, ¿sí? Cuando leemos, además, nosotros que somos lectores expertos, hay cosas que de manera inconsciente vamos comprendiendo, como por ejemplo el hecho de que en la tipografía se usan distintos recursos, en este caso hay palabras que están en negrita, que nosotros de manera inconsciente, muy rápida, comprendemos que son conceptos clave, ¿sí? Por ejemplo aquí los pulmones, inhalar, oxígeno, exhalar, podemos entender que esos son elementos que son parte del proceso respiratorio, por ejemplo. Lo mismo acá, el estómago y la digestión de los alimentos, pero eso no es necesariamente visible y evidente para un estudiante que está en segundo básico y que tiene que leer estos textos de manera independiente, por ejemplo, ¿sí? Otra cuestión relacionada a la lectura aquí también tiene que ver con el uso de las imágenes. En este caso tenemos fotografías más o menos realistas, que lo que están haciendo es representar esos órganos que están siendo descritos mediante el lenguaje verbal. Para nosotros esto es evidente, es posible que, de nuevo, para el estudiante que está recién entrando al mundo de la literacidad, no sea necesariamente tan explícito y tan obvio, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de historia y geografía de sexto básico, y en historia, como en ciencias, como en lenguaje, los estudiantes se van a tener que enfrentar a la lectura de significado que está representado de maneras diferentes, ¿sí? Si se fijan, aquí tenemos poquito texto en el lenguaje verbal, y tenemos una gran imagen que es una representación de un espacio geográfico, ¿sí? No sé si alguien de aquí es de Iquique o Alto Hospicio o ha estado en Henderson alguna vez. ¿No? ¿Sí? ¿No hay nadie del norte? Bueno, esta es una representación de la salitera de Humberston, que está al interior de Iquique, y lo que está tratando de hacer es mostrar cómo era una oficina salitera, y a partir de esta imagen también va a intentar representar a lo largo de la unidad cómo era la vida en la salitera de los trabajadores, ¿sí? Y cómo se llevaba también a cabo la extracción del salitre en ese tiempo. Es decir, hay una imagen que está construyendo cierto significado en relación también a un contenido o un conocimiento que esta unidad quiere transmitir, que tiene que ver con esta transición entre el paso del siglo XIX al siglo XX en Chile, ¿ya? Y escogí este ejemplo en particular, vamos a ahondar en este tema un poquito más adelante, porque este año, o el año pasado ya en realidad, tuve una experiencia muy interesante con mi hija mayor que está en sexto básico y que estaba precisamente estudiando este contenido, y me pidió que le ayudara a estudiar una parte de la unidad, y me di cuenta lo difícil que era para ella comprender el significado que estaba en ese texto, ¿sí? Entonces me pareció interesante también planteárselos a ustedes como ejercicio en esta sesión.
¿sí? Esta es la segunda página de esta lección y también vemos aquí una gran variedad de recursos visuales y de lenguaje verbal que los estudiantes tienen que leer y a los que se tienen que aproximar y que para nosotros de nuevo pueden parecer muy simples y muy fáciles y muy evidentes respecto a cómo tenemos que hacer esa lectura, pero no es así necesariamente para todos los estudiantes, ¿sí? ¿Qué, qué muestran estos ejemplos en términos de el tema que nos interesa y que tiene que ver con la lectura? ¿Sí? Primero que la lectura es un medio fundamental, uno de los medios, no es el único, pero es un medio fundamental muy importante a partir del cual las y los estudiantes van a aprender o van a adquirir el conocimiento propio de sus asignaturas en las diferentes etapas formativas, ¿sí? Hay mucho de leer en el aprender. En la escuela la lectura obviamente se vincula o se complementa con la escucha, también los profesores hablamos mucho y los estudiantes tienen que escuchar mucho, aprender a escuchar también, aprender a discernir qué es lo relevante y qué no es tan relevante en ese texto oral que nosotros creamos. Pero la lectura de alguna manera les sirve para consolidar o para dar una especie de materialidad a eso que nosotros vamos diciendo en la sala de clase, ¿sí? Perdón. En segundo lugar, que hay una gran variedad de tipos de textos o de géneros que los estudiantes tienen que leer. Estos tipos de textos o géneros no solamente varían entre asignaturas, sino que también dentro de una misma asignatura podemos tener distintos géneros que los estudiantes tienen que leer. Vamos a ver qué significa o qué implica que haya distintos géneros involucrados aquí. Y que hay también una cierta regularidad en los tipos de textos que los estudiantes leen en las distintas áreas o disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, en las ciencias naturales, por ejemplo, es más común, es más regular encontrar cierto tipo de género, como los informes o los informes clasificativos o de composición, mientras que, por ejemplo, en historia es más regular encontrar géneros de carácter histórico, relatos históricos, explicaciones históricas y así. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si bien hay una cierta variedad, hay también una cierta regularidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque nos permite como profesores adelantarnos también al tipo de texto que los estudiantes tienen que leer, al tipo de texto que queremos que lean para que aprendan el conocimiento, y de esa manera poder también propiciar una enseñanza mucho más explícita de la lectura. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el lenguaje escrito, que es aquello que tenemos que interpretar cuando leemos, va a tener un rol fundamental en la enseñanza del conocimiento escolar, y esto se va a, si quieren, expandir mucho más en el nivel de información universitaria. Yo me imagino, bueno, todos ustedes eran muy jóvenes, me imagino que ustedes recuerdan su formación universitaria, donde tenían que leer muchas cosas muy diferentes, de manera muy regular y muy constante. Entonces, la lectura es un recurso muy importante para acceder al conocimiento escolar y también al conocimiento disciplinar, ¿sí? Y el lenguaje escrito también, por lo tanto, es fundamental para construir este conocimiento en las diferentes disciplinas, ¿sí? Cuando decimos que hay una relación entre el conocimiento disciplinar y la lectura o la escritura, y aquí permítanme una digresión, pero lo que la lectura y la escritura son como dos caras de una misma moneda. En este momento vamos a centrarnos en la lectura, pero existen en conjunto, por así decirlo, ¿sí? Leemos textos escritos, leemos para escribir textos, ¿sí? Hay una relación sumamente estrecha entre ambos, ¿sí? Eh, Cuando decimos que hay un vínculo entre la lectura o la escritura y el conocimiento, lo podemos decir a partir de una cierta manera de entender el lenguaje, ¿sí? Y les quiero presentar un poco a qué me refiero con esta manera de entender el lenguaje. Yo, esta forma de entender el lenguaje tiene que ver con una mirada funcional, es decir, entender el lenguaje como una herramienta que los hablantes usamos en nuestra vida social, y esta es una mirada que es muy consistente, ¿no? Que es la mirada, digamos, que está en la base del currículum del lenguaje y comunicación, por ejemplo. ¿Sí? Hay una mirada afortunadamente mucho más funcional últimamente respecto de qué es el lenguaje.
¿sí? Entonces vamos a mirar el lenguaje como una herramienta que nosotros usamos y no como un conjunto de reglas o como una habilidad cognitiva humana abstracta. ¿Ya? Esto es súper importante porque lo que nos dice es que nosotros el lenguaje es algo que usamos, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que saber cómo usarlo bien para lograr los propósitos que tenemos, ¿sí? Esto es distinto, no sé, cuando yo soy más vieja que usted, pero cuando yo estaba en séptimo básico me acuerdo que nos enseñaban, tenía una profesora de lenguaje que se dedicó a enseñarnos todas las conjugaciones de los verbos en todos los modos. Entonces nos pasábamos clases y clases repitiendo una y otra vez, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, así ad infinito, ¿ya? Eso es precisamente no entender el lenguaje como una herramienta, ¿sí? Sino que como un conjunto de reglas. Ahora, esta herramienta nosotros la usamos para alcanzar ciertos propósitos, ¿sí? Siempre cuando usamos el lenguaje, siempre que leemos un texto, tenemos que saber que hay un propósito en ese texto, ¿sí? Queremos hacer algo con ese texto. Puede ser, por ejemplo, dar órdenes o en términos de nuestra actividad cotidiana, invitar a algún amigo a comer o a salir, o obtener cierta información, o incluso puede ser que usemos el lenguaje solamente para crear lazos con otros. Por ejemplo, cuando salimos a tomar una cerveza con un grupo de amigos, no tenemos más propósito que crear o fortalecer nuestros lazos comunitarios, ¿sí? Pero eso es también un propósito para usar el lenguaje. O podemos usar el lenguaje para plantear nuestro punto de vista, por ejemplo, para discutir con otros respecto a un tema, etc. ¿Ya? La idea del propósito es sumamente importante porque en la medida en que comprendemos que hay siempre un propósito, podemos también entrar a la lectura de los textos desde ese propósito y entender que para alcanzar un cierto propósito tenemos que seguir ciertos caminos en el lenguaje, ¿sí? No siempre hacemos las mismas cosas cuando usamos el lenguaje porque no siempre tenemos los mismos propósitos, ¿sí? Y un tercer aspecto de esta propuesta o esta mirada del lenguaje tiene que ver con que estos propósitos los llevamos a cabo en el marco de nuestra vida social y colectiva, ¿ya? Es decir, usamos el lenguaje de manera comunitaria, siempre para vincularnos con otros. Y eso quiere decir que los propósitos por los que usamos el lenguaje no son nunca individuales, nunca los inventamos nosotros, ¿sí? Aquí un poco lo que estaba diciendo la profesora María José antes de dar su clase, esta idea de que como que no hay nada nuevo, todo viene de alguna parte, ella lo plantea en relación con la tradición del latín, pero en términos del lenguaje pasa lo mismo, ninguno de nosotros crea un propósito nuevo, sino que cuando empezamos a usar el lenguaje, a aprender a usar el lenguaje, lo que hacemos es como meternos en este flujo, en este río de lenguaje en el que todos lo vamos usando de una manera muy similar, de una manera colectiva, para alcanzar los propósitos que colectiva, cultural y socialmente también nos hemos planteado, ¿ya? Eso explica, por ejemplo, que todas las comunidades en distintas lenguas hagan cosas parecidas con el lenguaje, por ejemplo, contar historias. Y todos contamos historias. A lo mejor tienen algunas diferencias, pero el propósito en el amplio marco sigue siendo el mismo, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué quiere decir que el lenguaje sea una herramienta para crear significados y cómo podemos pensar el lenguaje? Porque como herramienta no es un martillo, así una herramienta simple, es más bien como un supercomputador, en el que tiene muchos niveles, tiene muchos recursos, pero podemos encontrar o podemos pensar en estos niveles y recursos de una manera relativamente organizada, ¿sí? Lo primero entonces que vamos a pensar para entender esta herramienta que es muy compleja tiene que ver con lo que les mencionaba sobre los propósitos, que eso es lo que vamos a llamar el contexto de cultura o el género, ¿sí? Entonces cada vez que usamos el lenguaje para crear un texto, lo hacemos para alcanzar un cierto propósito y tenemos que seguir ciertos pasos para alcanzar ese propósito. Eso es lo que vamos a llamar desde un punto de vista especializado el lenguaje, el género, ¿sí? Pero también, si bien tenemos nuestros propósitos sociales amplios, también ponemos atención a la actividad social específica en la que estamos usando el lenguaje, ¿sí? Es distinto usar, por ejemplo, el propósito de contar una historia para dar una excusa de por qué llegué tarde a una reunión, por ejemplo. Supongamos que teníamos que ir a una reunión y pasó un evento inesperado en el camino, y entonces voy a tener que contar una historia para
justificar mi atraso, pero hay otro contexto, por ejemplo, ese mismo día cuando llego a mi casa y me hablo en la mesa con mi familia, el contexto específico va a ser diferente al contexto de argumentarle o justificar a mi jefe porque llegué tarde, ¿sí? Entonces también cuando creamos los textos, tenemos o ponemos atención a cuál es la actividad social específica, es decir, si es una actividad cotidiana o si es una actividad más formal o especializada. ¿Cuál es nuestra relación con los otros hablantes? ¿Tenemos una relación de cercanía o de lejanía? ¿Tenemos una relación jerárquica con nuestro interlocutor? ¿Y cuáles son los modos de lenguaje que podemos utilizar para construir este texto? ¿Va a ser solamente oral o voy a tener acceso a recursos escritos, voy a poder usar recursos audiovisuales, etcétera? Todas esas cosas nosotros las tenemos en cuenta de manera sumamente inconsciente, usamos esta herramienta de una manera muy fluida, pero todos estos elementos influyen en la manera en que creamos un texto. Y después, cuando estamos pensando en el texto mismo, en el nivel del lenguaje, cuando creamos un texto, lo usamos las herramientas del lenguaje para construir la realidad como una cierta configuración de significado en la que hablo de ciertas cosas que están haciendo ciertas actividades, cosas que pueden tener ciertas cualidades, y esas actividades se van a ir relacionando entre sí a través de cierto tipo de conexiones o conectores, ¿ya? Estas cositas se las marco aquí en azul porque van a ser conceptos o elementos del lenguaje que vamos a retomar un poquito más adelante, ¿sí? También cuando creamos un texto en el lenguaje, estamos pensando en qué recursos son más adecuados para establecer un vínculo con el otro. Por ejemplo, si quiero respetar una relación de jerarquía, puedo hablarle al otro en términos de señor o señora, profesor o profesora. Si tengo una relación más cercana, probablemente llame al otro por su primer nombre y así sucesivamente, ¿sí? Y también recursos que nos permiten organizar los textos de manera coherente y cohesiva, es decir, darle una forma a todos estos recursos de lenguaje que estamos utilizando para crear textos, ¿sí? Luego, en relación con el lenguaje, vamos a tener el siguiente nivel, que es el nivel de la oración, que es donde pensamos en cuáles son las estructuras gramaticales adecuadas, cuál es el vocabulario adecuado, etcétera. Al punto que quiero plantear aquí es que cuando nosotros en nuestra vida cotidiana usamos el lenguaje, lo último que nos importa, o lo que menos nos importa, tiene que ver con el nivel de la forma y con el nivel de la oración. Es decir, no nos preocupa si lo estamos haciendo respetando la ortografía puntual o la modulación propia del español, o no nos importa si cometemos errores gramaticales o no. Lo que nos importa es el significado que estamos creando, ¿sí? Eso es lo primero en lo que pensamos cuando usamos el lenguaje en nuestra vida cotidiana, obviamente, ¿sí? Entonces siempre partimos desde, no sé si están viendo mi cursor, se ve el cursor cuando lo muevo en la pantalla, ¿no? Sí. Gracias. Siempre partimos de aquí arriba, del propósito que tenemos, de cuál es el significado que queremos crear, y de ahí vamos tomando decisiones hacia adelante. Obviamente en la formación escolar y en la formación universitaria también nosotros esperamos y tenemos también como requisito que los estudiantes manejen de buena manera el nivel de la forma y de buena manera el nivel de la oración o de la gramática, pero eso no nos sirve de mucho si el significado y el propósito por el cual están escribiendo o el propósito por el cual están leyendo un texto no es claro y evidente, ¿ya? Hay entonces, perdón, hay aquí una relación entre todos estos niveles para efectivamente lograr crear un texto, pero a lo que vamos a poner más ojo y lo que nos va a importar más tiene que ver con el significado, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos significando en un texto? Y ese es el punto clave que quiero plantearles en relación a la lectura, perdón. Desde esta manera de entender el lenguaje, entonces, podemos abordar la enseñanza de la lectura, teniendo en cuenta que el lenguaje es una herramienta que usamos para crear diferentes tipos de significado en nuestra vida social, es decir, podemos mirar la lectura como un proceso en el cual reconstruimos significados que otro hablante creó en un texto escrito, ¿sí? Podemos también pensar en su enseñanza y evaluación, teniendo en cuenta que hay distintos niveles en el lenguaje y que podemos entonces enfatizar en distintos momentos en ese nivel. Puede que, por ejemplo,
en un momento inicial de formación sea más importante para nosotros focalizarnos en el significado global y luego ir mirando la manera en que los estudiantes comprenden de forma más detallada aspectos en las oraciones, por ejemplo, de las relaciones entre oraciones, etcétera. Perdón. No, ahí está. Y tomando decisiones también respecto de la evaluación. ¿Sí? ¿Qué evaluamos primero, qué evaluamos después? ¿Cómo organizamos el proceso de enseñanza? Entendiendo que hay una gran complejidad respecto de cómo reconstruimos el significado de los textos en la lectura. ¿Ya? Yo siempre recuerdo, por ejemplo, cuando me tocó dar la prueba de aptitud académica, que fue como hace 500 años atrás, nosotros en el colegio nos hacían practicar muchísimo unos ítems que eran como de, no me acuerdo cuál era el nombre del ítem, pero había que deducir un cierto significado, ¿sí? No había nada explícito, era todo implícito, y uno tenía que deducir cuál de las opciones no correspondía o cuál de las opciones correspondía al enunciado de la pregunta. No me acuerdo cuál era el ítem. Pero sí recuerdo, a ver, ¿alguien aquí se acuerda, Marisa? Inferir. Había que inferir, sí, pero había un tipo de ítem, no me acuerdo, tenía que revisarla, tenemos que googlear la TAA. Eso. El término excluido era uno que tenía que ver con con palabras, digamos, el significado de las palabras de manera como individual, pero había otro más complejo, ¿sí? Que no era de palabras, era como de oraciones, ¿ya? Pero mi punto es el siguiente: mi profesor en ese tiempo no sabía cómo enseñarnos a hacer este ítem, ¿sí? Como que lo único que podíamos hacer era practicar y practicar y practicar una y otra vez, pero nadie nos podía decir, la clave para responder este ítem es esta, ¿sí? Porque era muy complejo y tenía que ver también con reconstruir el significado de un cierto texto, y eso obviamente estaba relacionado con la lectura. ¿Sí? Entonces hay, a lo que voy con esto, que hay niveles de complejidad diferentes también cuando estamos abordando la enseñanza, la lectura y la evaluación de la lectura. El principio quizás importante tiene que ver con enseñar de manera explícita a leer y comprender una lectura, ¿sí? Y eso es lo que les quiero presentar ahora. De estas estrategias que les voy a presentar, como les decía, provienen de un modelo pedagógico basado en una comprensión del lenguaje, que es la comprensión del lenguaje que les presenté ahora de manera muy sintética, que entiende el lenguaje como una herramienta para hacer cierto tipo de cosas, ¿sí? Este modelo pedagógico se llama Leer para Aprender. Es un modelo pedagógico que se diseñó en el contexto de educación de Australia. Es interesante porque el lingüista y pedagogo que trabajó en este modelo tuvo muchos años de experiencia enseñando en contextos de educación rural y en contextos de educación de aborígenes, de estudiantes aborígenes. No sé si saben un poquito de la historia de Australia, pero en Australia hay una población aborigen muy grande y eh, muy desaventajada, en el fondo está muy separada del resto de la población anglosajona blanca, este lingüista y pedagogo que se llama David Rose trabajó muchos años en escuelas rurales con estudiantes aborígenes tratando de integrarlos de la mejor manera posible al proceso formativo escolar formal en el fondo. Estos estudiantes tenían un proceso formativo en sus comunidades, aprendían ahí su lengua, sus historias y el conocimiento propio de la tierra, pero tenían que también de alguna manera integrarse a la escuela formal institucional. ¿Sí? Entonces, a partir de esa necesidad es que se creó esta pedagogía, ¿sí? O este modelo pedagógico. Sí, voy a escribir el nombre, se llama David Rose. Ahí está en el chat, ¿sí? Y este modelo pedagógico tiene tres sets de estrategias que están marcados aquí con cada una de las... aquí.
Este es el primer set de estrategias que tienen que ver con la lectura, y este es segundo y tercero que tienen que ver con la escritura, ¿ya? Y si se fijan también, estos círculos concéntricos lo que están tratando de marcar son los distintos niveles de profundidad de la estrategia, ¿ya? El círculo que está más afuera es una estrategia más general, por así decirlo, y mientras más adentro vamos, es más específica y más detallada la estrategia, ¿ya? Lo que nosotros vamos a ver hoy día, trabajar hoy día, tiene que ver con las estrategias de lectura, en particular con estas dos primeras estrategias de lectura, que son la preparación para la lectura y la lectura detallada, ¿ya? Lo primero que les quiero decir es que como estrategias, estas son herramientas también que nosotros usamos en la medida en que vemos la necesidad y también en la medida de nuestras posibilidades, ¿sí? No siempre podemos aplicar la estrategia completa, es decir, la 1 y la 2 y la 3, por así decirlo. También vamos a tener en cuenta cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, cuál es el tiempo que tenemos para poder aplicar la estrategia, para preparar la estrategia, pero en general yo les diría que si vamos a utilizar nuestras estrategias de manera regular, a lo largo del tiempo podemos ver buenos resultados. Yo en mi práctica docente en la universidad intento utilizar siempre esta primera estrategia, que es la preparación para la lectura. No he hecho una investigación sistemática sobre qué efecto ha tenido, pero sí me parece que ayuda a los estudiantes para abordar mejor las lecturas que tienen que hacer en la universidad, ¿ya? Vamos a ir viendo cada una de ellas ahora. Después, si quieren hacerme preguntas sobre las otras estrategias, las podemos mirar de todas maneras, ¿sí? La primera, entonces, es preparación para la lectura. Es una estrategia general, y para ejemplificar esta estrategia quiero usar este textito que estaba en el último ejemplo que les mostré del libro de Historia y Geografía de sexto básico. Ya, perdonen que sea un poco borroso, es una foto del libro de texto. La voy a leer ahora. Dice: la población, estamos hablando de la población en las oficinas salitreras, ¿sí? La expansión de la industria salitrera provocó una fuerte migración de trabajadores de diversas nacionalidades hacia las oficinas salitreras y los puertos del norte, esperando juntar dinero y mejorar sus condiciones de vida. Por su parte, las mujeres que acompañaban a sus maridos se dedicaban al cuidado del hogar y trabajaban como costureras o lavanderas, ¿ya? Antes de ir a mostrarles la estrategia, ¿por qué escogí este textito? Les comenté hace un rato sobre mi hija y un día que nos pidió ayuda para estudiar historia. Y era justo este tema, pero era un texto que no logré encontrar, que era sobre la oligarquía chilena, ¿sí? Y el texto decía algo así como: en el Chile del siglo XIX, la oligarquía chilena, o la oligarquía era la que estaba, la que concentraba todo el poder político y económico, y existía solamente el voto censitario, ¿sí? Algo así era el texto. Y yo lo leí y obviamente lo comprendí porque ya terminé ese año de la escuela y ya salí del colegio y entiendo lo que significa, pero cuando le pregunté a mi hija qué significaba, mi hija no entendió lo que el texto quería decir. ¿Sí? Porque le dije, bueno, ¿qué quiere decir esto? Me dijo, bueno, que la oligarquía concentraba el poder. Y me repitió lo mismo que estaba en él. Yo dije, ¿pero qué quiere decir eso? Y me dijo, no sé, mamá, no entiendo. Y entonces ahí me di cuenta lo complejo que era el texto para ella, y lo que hice fue precisamente con ella aplicar un poco, no de manera tan formal, pero intenté aplicar un poco estos principios para enseñarle a leer ese texto. Y explicarle que efectivamente, por ejemplo, en el ámbito de la historia, los textos que vamos a leer tienen muchas veces conceptos como expansión, por ejemplo, que no representan necesariamente una cosa, sino que representan un proceso, algo que sucede, ¿sí? Y entonces empezamos a mirar ese texto de una manera más detallada, que es lo que vamos a hacer con este texto ahora, ¿sí? La primera estrategia entonces es preparar la lectura, ¿ya? Preparar la lectura significa recontextualizar o traducir en palabras simples el significado de un texto, es decir, decirle al estudiante lo que el texto quiere decir, ¿ya? Ustedes pueden pensar que esto es hacer la lectura por el estudiante. No, porque lo que nosotros vamos a hacer en el fondo es decirle: el texto nos quiere decir esto, pero el texto es otra cosa, ¿sí? El texto que el estudiante tiene que leer no es lo mismo que la traducción que yo hago,
El estudiante lo que tiene que hacer es poder leer el texto y comprenderlo, y usar esos términos técnicos que están ahí, ¿sí? Pero para que pueda hacer eso, yo tengo que bajar un poco la complejidad de esa lectura para que él vuelva después, de manera independiente, a subir y a comprender lo que el texto le dice, ¿sí? Para que podamos hacer esta traducción, entonces, es muy importante que nosotros comprendamos de manera muy, muy detallada qué es lo que el texto quiere decir, cuál es el significado del texto, ¿sí? Y entonces también cuál es la relevancia que tiene este texto en relación al contenido de aprendizaje o a la unidad en la que aparece, ¿sí? Y además en esta estrategia de preparación a la lectura, otra cosa que podemos hacer que tiene que ver con trabajar con la identidad de nuestros estudiantes como aprendices, es integrarnos en la discusión a partir de preguntas sobre su experiencia previa, por ejemplo, o sobre qué creen que dice o de qué creen que trata este texto, pero lo que es fundamental en esta estrategia es que yo como profesor le puedo decir en palabras simples qué es lo que el texto dice, ¿sí? Entonces, vamos a ir a este fragmentito, ¿sí? La población entonces de la salitrera. Lo primero que tenemos que saber para comprender el significado de este texto es qué está diciendo el texto, ¿sí? Y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, les voy a pedir a los que puedan abrir sus micrófonos que los abran porque yo les voy a ir haciendo algunas preguntas, ¿sí? Quiero que me digan primero en este texto qué cosas aparecen en el texto. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas del texto? Yo voy a subrayar la primera, que es la población. La población es una cosa. Una cosa generalmente se va a realizar en el texto como un sustantivo. ¿Ya? Puede ser un sustantivo común o un sustantivo propio. ¿Qué otra cosa hay en el texto? Industria salitrera. Muy bien, Carmen. Vamos a poner aquí. La industria salitrera. Perfecto. Puertos. Puertos. Acá, los puertos del norte, muy bien. Y antes de aquí, les pido que me hablen, si me pueden hablar, porque el chat, a ver, espérenme, que como que me tupo un poco de esto. Alguien me puso aquí oficina, perfecto. Pero no es oficina salitrera, ¿cierto? Porque oficina es una cosa, pero oficina salitrera es otra cosa diferente de una oficina, ¿sí? Entonces, Migración de trabajadores. bien, pero aquí voy a decir una cosa. Migración es un sustantivo, efectivamente, pero no es una cosa, ¿sí? ¿Qué es la migración? Si yo les pidiera apuntar a la migración, ¿podemos apuntar? Un proceso. Es un proceso, muy bien. Entonces lo vamos a ir en stand-by por ahora, ¿sí? Pero sí, trabajadores, muy bien, ¿sí? ¿Qué más? ¿Dinero alguien puso en el chat? Muy bien. ¿Qué más? Mujeres, muy bien, vamos a decir las mujeres, perfecto. ¿Qué más? Maridos, muy bien. El hogar. El hogar, muy bien. Las costureras y las lavanderas. Muy bien, costureras y lavanderas. Todo eso son las cosas sobre las que el texto habla, ¿ya? Este lo vamos a hacer como un asterisco aquí porque es un caso especial, ¿ya? Entonces, estas son las cosas de las que el texto habla. Entonces, nosotros como profesores sabemos que este texto habla sobre la industria salitrera, sus trabajadores, las oficinas salitreras y los puertos del norte, son lugares en el fondo, y mujeres y maridos. Sí, yo podría pensar en este texto como un texto en el que se habla de lugares y personas, ¿sí? Lugares, personas, y esta idea, vamos a decir, más abstracta sobre la industria, el tipo de industria. La industria salitrera no es un lugar, ¿sí? Es una actividad también, pero está puesto aquí en términos de una cosa. Entonces tenemos la industria salitrera y tenemos lugares como la oficina salitrera y los puertos. Tenemos cosas como dinero y tenemos personas, trabajadores, mujeres, maridos, costureras, lavanderas, ¿sí? Esas son las cosas y las personas sobre las que este texto habla. Muy bien, ¿ya? Para nosotros, les repito, esto es evidente, pero no necesariamente lo es para los estudiantes, ¿ya? Y aquí está lo que marqué yo, ¿sí? Lo mismo que marqué, ya. Esto es lo que nosotros vamos a llamar cosas. Luego nosotros podemos preguntarnos por las actividades, ¿sí?
Y las actividades, la manera más regular en la que van a aparecer es a partir de verbos, ¿sí? ¿Cuáles serían las actividades aquí? ¿Cuáles son los verbos? ¿Cuáles son las cosas que están pasando? O que se dice que pasaron. Aquí Beatriz está hablando, pero está con el... La expansión. La expansión. Ya, perfecto. ¿Es esto un verbo? ¿Expansión es un verbo? ¿Está funcionando como sustantivo? Es muy bien, está funcionando como una cosa, ¿sí? No Pero es una un actividad. verbo, es una actividad, ¿ya? Entonces aquí tenemos una primera distinción. Después en el chat alguien me puso provocó, perfecto. Provocó también es un verbo, pero aquí no está funcionando como un verbo, no es que alguien haga algo, ¿sí? Hay otro tipo de relación aquí, la vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Y este es el tipo de cosas que a los estudiantes como que le empiezan a hacer así un sonido, porque es como, estas son las dificultades de leer esos textos, ¿ya? Ya. Después ¿Juntar? alguien me dijo, ¿sí? ¿Juntar dinero? Juntar, ya, juntar dinero. Ahí tenemos una actividad, ¿sí? Mejorar, ahí tenemos otra actividad. Sí, ¿qué más? Acompañar, sí, acompañar. Muy bien, ¿qué más? Dedicarse al cuidado, cuidar. Dedicarse, ya, excelente, porque efectivamente, lo que Beatriz creo que dijo, ¿no? Beatriz dijo cuidar. Fíjense que el texto dice dedicarse, se dedicaban al cuidado, que es lo mismo que decir cuidar, ¿sí? Pero el texto lo está diciendo de una manera diferente, ¿sí? Y eso es lo que a los estudiantes les empieza como a trabar un poco la comprensión. Y trabajar, perfecto, ¿ya? Y ahí tenemos aquí la expansión, que voy a marcar aquí, provocó y la migración, ¿ya? Que también es el mismo fenómeno que la expansión en términos de lenguaje, ¿ya? Entonces ya tenemos que el texto funciona alrededor de construir ciertas cosas y también uno esperaría, cuando creamos los textos, siempre las cosas o las personas están haciendo actividades, ¿ya? Vamos a ir a estas tres primeras, expansión, migración y cuidado, ¿sí? Que es un poco se relaciona con lo que estaba planteando Beatriz hace un momento, ¿sí? Expansión, migración y cuidado son actividades disfrazadas de cosas, ¿sí? Es decir, la expansión no es algo que yo pueda apuntar en la calle ni dar de una forma, es un proceso que implica ciertas cosas y entonces yo puedo desempaquetar el significado de expansión en muchas más palabras, ¿sí? Pero en términos técnicos usamos el término expansión en historia y entendemos a qué se refiere. Los estudiantes no necesariamente lo entienden, nosotros tenemos que explicarles qué quiere decir. Lo mismo con el término migración, no es una cosa, también es un proceso que tiene etapas. Y el cuidado también es lo que llamamos una nominalización de una actividad, que es lo que dijo Beatriz, que es cuidar, ¿sí? Cuidaban el hogar, ¿sí? Este tipo de recursos que vamos a llamar nominalización son los que van poniendo entonces dificultad en la lectura de este texto y esas son las cosas en las que nos vamos a ir fijando para hacer la preparación a la lectura, ¿sí? Son los elementos que vamos a tener que traducir o desempaquetar para que el estudiante entienda cuál es el sentido del texto, ¿sí? Y tenemos aquí también este provocó, que también lo habíamos marcado, que en realidad no está funcionando como un verbo, sino que lo que está haciendo es establecer una relación causal. Entonces vamos a llamar a esto una causa disfrazada de actividad, ¿sí? Lo que este provocó nos está diciendo es que debido a esto pasó esta otra cosa, ¿sí? Esto es un fenómeno que en lingüística vamos a llamar la metáfora gramatical, que tiene que ver con la presencia de esta nominalización y esta nominalización acá, ¿sí? Es un proceso relativamente complejo, no lo voy a explicar ahora, pero lo que quiero que vean es que este provocó no es un verbo, no es que alguien esté haciendo algo, sino que lo que estoy tratando de hacer aquí es decir que hay una relación de causas entre un proceso y otro proceso, ¿sí? Y aquí están entonces las actividades que son las verdaderas actividades en el fondo realizadas a través de verbos, ¿sí? Trabajar, juntar dinero, acompañar, dedicarse a mejorar, ¿sí?
Una vez que comprendemos entonces cuáles son los significados del texto, podemos traducirlos en otro texto que sea más accesible para los estudiantes, ¿ya? Y me imagino que vieron que el texto, que se veía muy cortito y muy simple de entender, no es tan simple, ¿sí? Para nosotros es rápidamente accesible, pero para los estudiantes no va a ser rápidamente accesible, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la preparación a la lectura, lo que queremos es que este texto sea traducido en términos más simples para que el estudiante sepa qué va a decir el texto y no se preocupe de entenderlo cuando lo está leyendo, ¿sí? Podríamos traducir este texto como lo siguiente, podríamos decir: la industria salitrera creció mucho y muy rápidamente, que es lo que significa la expansión, y por eso muchos trabajadores de diversos países viajaron a Chile para trabajar en el salitre y en los puertos del norte, y ahí estoy hablando de la fuerte migración. Muchos trabajadores o muchas personas migraron o viajaron a Chile, ¿sí? Ese es el significado de la fuerte migración. Los trabajadores esperaban poder juntar dinero en este trabajo para mejorar la manera en que vivían, que es lo mismo que decir las condiciones de vida. Las mujeres que acompañaban a estos trabajadores, es decir, sus esposas o parejas, trabajaban en las salitreras como costureras o lavando ropa, y me faltó agregar lo del cuidado del hogar, ¿sí? Cuidaban el hogar, se hacían cargo de la casa en el fondo, que es lo que quiere decir el cuidado del hogar, y trabajaban como costureras o lavando ropa. Fíjense que yo al traducir este texto tuve que volver a integrar ciertos significados que no están explícitos en el texto. Por ejemplo, cuando dice aquí: la expansión provocó una fuerte migración hacia oficinas salitreras y puertos del norte, esperando juntar dinero. Aquí este esperando juntar dinero no está claro quién es el sujeto de esa espera de juntar dinero, ¿sí? No está muy claro, nosotros lo podemos como recuperar textualmente, ¿sí? Porque sabemos que el que puede juntar dinero es el trabajador y no la oficina salitrera, no la industria salitrera, etc. Pero puede que esto sea complejo para el estudiante de comprender, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es traer de vuelta de manera explícita al sujeto aquí y decir que son los trabajadores los que querían juntar dinero, ¿sí? Aquí tengo una pregunta del notebook 222, que pregunta sobre la redundancia. ¿A qué redundancia te refieres? Hola, mi nombre es Miriam. Hola, El, Miriam. el texto, profesora, que usted presenta más abajo para hacerlo más asequible a los alumnos, redunda en ciertos conceptos. Entonces, ahí, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se les explica a los alumnos? Perfecto, muy buena pregunta. Esta traducción que yo acabo de hacer es un texto que yo voy a decir oralmente, por lo tanto no es un problema la redundancia. De hecho es mejor porque permite fortalecer y dejar de manera mucho más clara cuál es el significado del texto. No es un texto que yo vaya a escribir para que ellos lean, es un texto que yo voy a decirles oralmente en la clase cuando haga la preparación a la lectura, ¿sí? Y mientras más repita los significados, más se quedan en la cabeza de los estudiantes, porque como es un texto oral, se va a difuminar en el aire, ¿sí? Entonces es importante que eso quede muy, muy claro. Si fuera obviamente un texto escrito, tendría que tener otra forma, y efectivamente, si es que efectivamente fuera a usarse como un texto escrito, tendríamos que trabajarlo para que no fuera redundante respecto de los significados que hay ahí, ¿sí? Muchas gracias, muy buena pregunta. Entonces, cuando voy a hacer la preparación a la lectura, preparo el guión con eso que voy a traducir a los estudiantes, que va a ser el significado de este texto, y entonces lo que voy a hacer antes de que ellos lean el texto, es que yo les digo cuál es el significado del texto, ¿sí? Y de esta manera ellos no están preocupados de ir palabra por palabra comprendiendo el texto, sino que ya saben el sentido global y pueden hacer la lectura de una manera más tranquila, por así decirlo, ¿sí? Y este sería mi guión para este texto. Es un guión que yo preparo escrito, pero que yo después lo digo de manera oral, en la clase, ¿sí? Entonces, imaginemos que yo soy la profesora de historia y voy a decir, bueno, buenos días, niñas, niños, estudiantes. Hoy día entonces vamos a continuar con la unidad de Historia de Chile en el siglo XX, y vamos a hacer un pequeño ejercicio de lectura
por favor vayan a su libro en la página 117 y de ahí vamos a leer un fragmento, y este fragmento es parte de un texto que es un poquito más complejo, que tiene otras dos partes y que describe quiénes vivían en las salitreras y nos va a decir algunas de las características de la vida en las salitreras, ¿sí? El fragmento que vamos a leer para este ejercicio es el fragmento sobre la población en las oficinas del salitre, y este fragmento nos va a decir que, y aquí es está la que nosotros trabajamos, ¿sí? La industria salitrera en este tiempo creció muchísimo y muy rápidamente, y por eso muchos trabajadores de distintos países viajaron a Chile, migraron a Chile para trabajar en el salitre y en los puertos del norte, y estos trabajadores venían con la esperanza de juntar dinero para poder mejorar su vida, ¿sí? Vivir de mejor manera. Muchas veces venían acompañados de mujeres, que eran sus esposas o parejas. Estas mujeres estaban al cuidado del hogar, se hacían cargo de la casa, pero también podían trabajar en las salitreras como costureras o lavando ropa, ¿sí? Lo que hice aquí fue decirle al estudiante, el texto me va a decir todo esto, pero el texto le va a decir todo eso de una manera diferente, ¿sí? Pero ya lo preparé a la estudiante para entender el significado. Obviamente lo que yo voy a querer después, cuando lo evalúo, es que no me hable de la industria salitrera que creció mucho, sino que pueda usar el término la expansión de la industria salitrera. Pero para que pueda usar ese término necesito que entienda lo que significa, ¿sí? Y eso es lo que vamos haciendo con esta estrategia, ¿sí? Y luego de esta estrategia viene la lectura detallada, ¿sí? Y la lectura detallada es una estrategia que toma un poco más de tiempo, y que lo que hace es que va abordando el texto en un nivel micro para enseñar a comprender lo que quiere decir un texto paso a paso, es decir, en cada una de sus oraciones, ¿ya? Y con esta estrategia lo que hacemos es que vamos apuntando a los recursos más específicos que usa el texto para construir el significado. Evelyn, dígame. Profesora, buenos días. Buenos Cuando días. estamos en la preparación, no es necesario realizar, por ejemplo, un esquema mental o un mapa conceptual o algo que les sirva así como un esquema finalmente a los chicos, o ya se puede aplicar en una lectura detallada un esquema. Excelente pregunta, Evelyn. Digamos, el ciclo total sería hacer la lectura, gracias por la pregunta porque me di cuenta que me olvidé decir algo. Hacemos la preparación a la lectura y el siguiente paso es que leemos el texto con los estudiantes, ¿sí? En general se recomienda que el profesor lo lea en voz alta y así evitamos que los estudiantes se pongan nerviosos o se asusten o se detengan frente a alguna palabra que no conocen. Y una vez que leemos el texto completo, podemos ir a la siguiente estrategia, que es la lectura detallada, y aquí sí vamos a ir armando una especie de esquema, ¿sí? Y haciendo la lectura de las oraciones de manera más micro. Pero si no vamos a hacer la lectura detallada, a lo mejor sí podemos armar un esquema con los significados más generales del texto, ¿sí? Para apoyar a los estudiantes en la comprensión de la lectura, ¿sí? Buena pregunta, Evelyn, muchas gracias. Y bueno, la lectura detallada, como les decía entonces, implica trabajar oración por oración guiando en la comprensión del texto, ¿ya? Nosotros ya hicimos el análisis del texto en la preparación a la lectura, sabemos cuáles son las cosas o los participantes de este texto, las actividades, sabemos cuáles son las actividades disfrazadas de cosas, sabemos que hay una relación de causa que está disfrazada también como una actividad, y entonces podemos ir centrándonos en esos significados que van a ser más complejos en este texto, ¿sí? Y la preparación, perdón, la lectura detallada tiene varios pasos, ¿sí? El primero es que yo voy a preparar la lectura de cada oración mediante su deconstrucción oral. Lo mismo que hice con la preparación a la lectura general, lo voy a hacer con cada oración, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que yo voy a hacer lectura detallada de este fragmento, voy a decir la primera oración de este fragmento, y esto lo digo de manera oral, nos dice varias cosas. Primero, nos dice que muchos trabajadores de diferentes países migraron a Chile para trabajar en el salitre, o en la industria salitrera, porque la industria salitrera estaba creciendo mucho, ¿sí? Y nos dice además que estos trabajadores esperaban ganar plata suficiente para vivir una mejor vida, ¿sí? Entonces preparo la oración de manera oral. Luego leo la oración en voz alta para todos los estudiantes. Puede parecer algo repetitivo, pero solamente en la repetición es que los estudiantes van a ir poco a poco
como comprendiendo, ingresando al significado del texto, ¿sí? Luego leo la oración en voz alta y digo, vamos a leer entonces la oración todos juntos. Yo la leo y ustedes síganla por favor en el texto mientras yo leo. Leo la oración. Y aquí viene la parte en la que voy a trabajar con el reconocimiento de significados y en la que voy a hacer que los estudiantes participen en esta actividad, ¿sí? Esta parte en la que ellos participan, lo que me interesa es guiarlos para que reconozcan elementos en el texto, no para que hagan deducciones ni inferencias, sino que para que reconozcan palabras en el texto, ¿ya? Por ejemplo, yo les puedo decir, en esta primera oración hay una palabra, perdón, no sé, me comí ahí el aire, en esta primera oración hay una palabra que quiere decir que la industria salitrera creció. Esta palabra está justo al inicio de la oración. ¿Alguien puede ver esa palabra? Cuando yo hago este tipo de preguntas y doy esta cantidad de pistas, lo que quiero hacer es que la mayoría de mis estudiantes puedan levantar la mano y decirme cuál es la respuesta, ¿sí? El propósito de esta pregunta no es saber quién entendió, es propiciar una participación de la mayoría de los estudiantes, ¿sí? No solamente los 3 que están adelante que siempre responden, que en la universidad pasa lo mismo, se sientan 3, 4 adelante, son los que siempre responden, los que están atrás están mirando el computador o haciendo sabe Dios qué cosa, ¿sí? Ya. Lo que quiero con esta pregunta entonces es que todos estén en condiciones de responder. Si conozco mi grupo, puedo a lo mejor dirigir la pregunta a un nombre en particular, ¿sí? Como di la suficiente guía, incluso podría dirigir la pregunta a alguien que regularmente no responde, ¿sí? Y si el estudiante o la estudiante estaba poniendo atención, debería ser capaz de responder, ¿sí? Porque yo lo único que le estoy pidiendo es que mire el texto y me diga cuál es la primera palabra del texto. A lo mejor le puedo decir la segunda palabra, o la palabra después de la, le puedo dar el nivel de pista que sea necesario, ¿sí? Porque no me interesa saber si sabe, lo que quiero solamente es que participe, ¿sí? Entonces, una vez que hago esa pregunta, y como les decía aquí, entonces lo importante es el reconocimiento de significados, no de inferencias, sino que reconocimientos de elementos en el texto. Una vez que hago la pregunta y mi estudiante responde, yo uso eso para poder decir muy enfáticamente que lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque cuando a uno le dicen que lo hizo muy bien, uno se siente seguro y después tiene más ganas de responder la siguiente pregunta. Y de responder y de participar mejor, ¿sí? A todos nos pasa eso. A mí me pasa, yo voy al dentista y el dentista me dice, hoy te has estado lavando muy bien los dientes, y yo me siento como un perrito así que mueve la colita de alegría porque me felicitó porque lo estaba haciendo bien, ¿sí? Imagínense para un niño que está en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, un niño responde y yo enfáticamente voy a reconocer que hizo bien lo que le estaba pidiendo. Muy bien, Camila, muy bien, Beatriz, excelente. La palabra que estamos buscando es expansión, ¿sí? Por favor, subrayen esta palabra en el texto. Y aquí viene algo que preguntaba Evelyn. Yo pido que se reconozca una palabra porque es una palabra, un recurso complejo, la subrayo, y luego, al final de toda esta lectura detallada, voy a tomar notas de estos elementos que subrayé, ¿sí? Ahí es donde hago el esquema. Entonces, es muy importante que una vez que yo los felicite, les pida que subrayen o usen el destacador, lo que sea, coloreen la palabra para que sea visible en el texto, ¿ya? Y ahora viene el otro paso, el último paso, que también es fundamental, que es donde yo, profesor, enseño algo a partir de lo que le pedí que reconociera al estudiante. Por ejemplo, aquí yo podría, bueno, aquí están esos puntos que les planteé, evaluar de manera exclusiva y subrayar los significados, es muy importante. Y el siguiente punto, que es el punto de enseñar algo, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, enseñar algo sobre historia, a partir de la palabra expansión, o enseñar algo sobre el lenguaje, ¿sí? O entregar un sinónimo. Algo que puedo enseñar aquí. La palabra expansión se usa aquí, uy, perdón, me faltan un montón de palabras aquí, no sé por qué. Se usa aquí para referirse al crecimiento de la industria, ¿ya? Y significa que la industria salitrera empezó a explotar más y más terreno, es decir, a sacar salitre de más y más tierra, y por lo tanto a necesitar más y más trabajadores y a tener más y más ganancias, ¿sí? Eso quiere decir la expansión de la industria salitrera. Por eso es también que los trabajadores tenían la esperanza
de poder ganar más plata, tener mejores sueldos y por lo tanto mejorar sus condiciones de vida, ¿sí? Aquí es donde yo elaboro sobre esto. También les puedo decir, si estoy en el ámbito de la historia, por ejemplo, les podría decir la palabra expansión se usa también, por ejemplo, para hablar sobre cómo crece un imperio, ¿sí? Los imperios se expanden, ¿sí? O los países se expanden cuando toman por la fuerza el territorio de otras naciones, por ejemplo. Pero expansión significa otra cosa en química, ¿sí? No tiene el mismo significado, o en biología, no sé. No sé si habrá un proceso que sea expansión en biología, me imagino que hay algo en esa línea, ¿sí? O si estuviera en la clase de lenguaje, a lo mejor podría hablar sobre expansión como un proceso disfrazado de cosa, ¿sí? Hablar sobre la nominalización, ¿sí? Este último paso entonces yo lo uso para enseñar algo a partir del texto, ¿ya? Y eso obviamente es responsabilidad del docente, ahí es donde yo le enseño algo nuevo al estudiante, ¿sí? Para llevar a cabo en la lectura detallada es muy recomendable, de hecho no es posible hacerlo así sobre la marcha, es algo que tenemos que preparar, y también preparamos entonces un guión de lectura, y de esta forma vamos decidiendo de antemano cuáles son los significados que queremos trabajar y qué es lo que queremos enseñar a partir de esos significados, ¿sí? Y por ejemplo yo podría continuar esta primera oración haciendo referencia, fijándome en otros elementos del texto que nosotros ya determinamos como complejos en esta lectura, ¿sí? Entonces el siguiente ciclo, por así decirlo, en mi clase podría ser, bueno, ya vimos expansión, ahora más adelante en esta oración hay una palabra que nos quiere decir que un evento o un acontecimiento fue la causa de otro acontecimiento, ¿sí? Es una palabra que está justo después de industria salitrera. ¿Alguien puede ver en el texto cuál es esa palabra? Evelyn, ¿puedes ver en el texto cuál es la palabra que está después de industria salitrera? Provocó. Excelente, muy bien Evelyn, provocó. Por favor, todos subrayen la palabra provocó, ¿ya? Esto quiere decir en el texto que el hecho de que la industria salitrera creciera y empezara a explotar más tierras hizo o causó que ocurriera otra cosa, ¿sí? Y vamos a ver ahora entonces qué es eso que ocurrió, ¿ya? También podríamos haber usado aquí sinónimos como causó, produjo, motivó, etc. ¿Sí? Entonces ahí hago el siguiente ciclo y voy a la siguiente oración. La siguiente, o más adelante en este texto hay una palabra, bla, bla, y así, ¿sí? Profesora, disculpe, Dígame. en este caso, cuando usted dice que al final se puede hablar del concepto de expansión, uno también podría explicar lo de causa y efecto que aparece en el texto. Precisamente. Aquí, sí, precisamente. O sea, lo que quiero hablar, por ejemplo, y aquí podría dedicarme harto a hablar, por ejemplo, que en la historia, en la asignatura de historia, nos importan mucho las causas y los efectos, ¿sí? Nos importa mucho cómo un evento se relaciona en el tiempo con otro. Lo que estoy tratando de decir aquí es que hay una relación de causa y de tiempo entre la expansión de la industria salitrera y el hecho que haya emigrado mucha gente a Chile o a esa zona de Chile, ¿sí? Precisamente. Yo ahí puedo escoger cuál es qué es lo que quiero enseñar, pero siempre tiene que ser un punto que de alguna manera se relacione con el significado que estoy apuntando en la lectura detallada, ¿sí? Muy buena pregunta. Y finalmente voy a terminar con algo como esto, ¿sí? Una vez que yo haga la lectura detallada de todo el texto, voy a terminar con algo como esto. Un texto que los estudiantes van a ver subrayado, y yo voy a haber leído con ellos y voy a haber desempaquetado su significado, y entonces ahora estamos en condiciones de tomar notas. Esta toma de notas puede servir como un esquema para estudiar, puede servir también como un punto de partida para la escritura de un texto. Por ejemplo, si yo luego les pidiera a los estudiantes que me dijeran cuál era la población que vivía en las salitreras y por qué llegó esa población ahí, que sería que me escribieran este mismo texto pero con sus propias palabras, ya tomamos notas y hicimos la lectura para que lo puedan hacer, ¿sí? Entonces cuando termino de hacer la lectura detallada puedo solicitar un voluntario estudiante que venga a tomar notas a la pizarra. Este estudiante va a ser siempre un escribano y no un escritor, es decir, va a tener que escuchar lo que los compañeros y las compañeras le dicen y escribirlo en la pizarra.
Cuando trabajo eso, puedo trabajar también de pronto, puedo decirle a los estudiantes que están sentados, deletreen la palabra, si es muy difícil de escribir en términos ortográficos, les puedo pedir que los que están sentados digan dónde van los tildes para que el que está adelante lo haga, ¿sí? Entonces puedo ir trabajando otro tipo de recursos también más vinculados a la forma. Y voy a terminar con algo como esto, ¿sí? Expansión, industria salitrera, provocó fuerte migración, y ahí está el núcleo del significado de lo que este texto nos quiere decir, ¿sí? Y entonces, gracias a que el profesor, hoy ahí se me fue una H, perdón, que mi computador mi teclado está funcionando muy raro y a veces no me hace las letras. Entonces aquí, ahí sí. Una vez que el profesor ha enseñado a comprender estos términos, las y los estudiantes entonces van a comprender estas notas y van a poder comprender el significado del texto, ¿sí? Porque van a haber expansión y van a decir, expansión es cuando crece la industria, está sacando más salitre de más tierra, provocó, quiere decir que esto causó esta otra cosa, fuerte migración, es que mucha gente se movió de un país a este país, ¿sí? Ya lo sabe porque ya se lo enseñó. Profesora, la última pregunta. Dígame. Perdón que la interrumpa. En cuanto a la diapositiva anterior, la idea es que cada vez que se hace esta lectura detallada podamos llegar a la habilidad de la síntesis y además a la abstracción, si somos capaces de lograr estos 4 conceptos o 5 que aparecen ahí. Sí, debería ser, sí. Ahora, Evelyn, te voy a ser muy honesta, esta es una actividad que cuesta hacer, es difícil. Si lo hacemos una vez, quizás no salga tan bien como esperamos, pero tenemos que perseverar, ¿sí? Porque finalmente trae muy buenos resultados, ¿sí? Y los estudiantes también tienen que ir, ¿cómo decirlo? Los estudiantes están acostumbrados a un cierto tipo de interacción y esta actividad supone otro tipo de interacción, es otra cosa que se hace en la sala. Y eso también nos toma tiempo adaptarnos y sentirnos cómodos con la actividad, ¿sí? Pero sí, la idea es que una vez que yo manejo cómo hacer esta actividad y los estudiantes también entienden cuál es la lógica, podamos terminar con esta como síntesis de los significados principales del texto, y sobre eso además también una comprensión de cómo está funcionando aquí el lenguaje, ¿sí? Y esto les va a ayudar también para cuando ellos en el futuro tengan que hacer lecturas independientes de texto, miren la lectura también con otros ojos, y se vayan haciendo estas preguntas, expansión o qué sé yo. ¿Qué otro voy a decir? Dolarización de la economía. Termina en ción, entonces probablemente es una actividad, algo que pasó. Si es dolarización, a lo mejor quiere decir que la economía pasó a trabajar con dólares o algo así. Por lo menos se van a ir haciendo las preguntas, ¿sí? Y eso es sumamente importante. Lo que estamos haciendo es modelar una cierta manera de leer, ¿sí? Una cierta manera de entender el texto como un tejido de lenguaje, ¿sí? Ya. Esa sería entonces las estrategias que revisamos aquí rápidamente hoy en la clase, en esta sesión, perdón. Esta estrategia entonces de leer para aprender las podemos, como les decía, aplicar de manera independiente, es decir, puedo aplicar solamente la preparación a la lectura, pero si creo que hay un texto más complejo donde los clientes requieren más apoyo, puedo aplicar ambas. Y también eso lo voy a poder conectar de distintas maneras con los objetivos de aprendizaje, los contenidos que tengo que enseñar, incluso la evaluación que tengo que hacer, ¿sí? Y podría aplicarla en todas las asignaturas en realidad, ¿sí? No solamente en lenguaje ni en historia, porque todas las asignaturas tienen un componente de lectura, ¿sí? Y hay principios en los textos que nosotros podemos ir mostrando a los estudiantes. Por ejemplo, en biología hay un principio en los textos que tiene que ver con hablar sobre las partes de un todo, ¿sí? La estructura de cosas. En biología hay mucho sobre el sistema digestivo, tiene esta y esta parte, ¿sí? Eso se construye en el lenguaje. También en biología hay mucho sobre procesos, ¿sí? El proceso respiratorio, el proceso digestivo, eso implica una serie de actividades que están unidas en el tiempo. Eso es lenguaje también. Entonces yo puedo presentarle eso a los estudiantes para que vayan aprendiendo a leer los textos en las distintas disciplinas en las que ellos tienen que estudiar, ¿sí? Bueno, y esto para ir cerrando entonces, en el proceso educativo, la enseñanza explícita de la lectura y la escritura en general
se queda en un nivel relativamente superficial. También en mi experiencia en la universidad lo veo, incluso cuando veo que mis estudiantes necesitan más apoyo, no siempre tenemos tiempo para hacerlo, y cada año me pregunto más cómo voy a hacer para integrar esto que es sumamente importante, ¿sí? Lo que sí es importante es que la enseñanza de la lectura y la escritura, la enseñanza explícita de la lectura y la escritura, nos ayuda a democratizar el acceso a los recursos semióticos que las y los estudiantes necesitan para contribuir a sus comunidades y seguir trayectorias educativas exitosas. ¿Por qué les digo esto? Porque este tipo de textos que son complejos, va a haber estudiantes que a partir de su capital cultural van a acceder a estos significados de manera mucho más fácil, porque han tenido otras experiencias lectoras, porque han tenido otras experiencias culturales que les permiten leer los textos de mejor manera. Ya va a haber otros estudiantes que no, ¿sí? Esta pedagogía, este modelo pedagógico está pensado para esos estudiantes que no pueden hacerlo de manera individual solitaria, ¿sí? Que son los estudiantes en los que tenemos que poner más atención, ¿sí? Y otro punto importante es que desde un punto de vista pedagógico, las actividades de orientación constructivista pueden ser muy interesantes para darles independencia y autonomía a los estudiantes, pero tienden a dejar atrás a los estudiantes menos aventajados, ¿sí? De ahí que sea muy importante también integrar en otras actividades una pedagogía explícita, para ir equilibrando en el fondo esta idea de la autonomía y del descubrimiento del conocimiento, con una enseñanza explícita de cosas que ciertos estudiantes no van a descubrir de manera autónoma, ¿sí? Por más que lo intenten, ¿sí? Eso sería. Muchas gracias a todas y todos. Ahí está mi correo por si les interesa, lo voy a escribir de todas maneras en el chat, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿cómo están? Quiero dar las gracias y felicitar a la profesora por su excelente exposición, muy clarificadora. Y también agradezco la intención de la Católica de acercar también a los profesores a un lenguaje técnico que es propio de la asignatura, pero por la cotidianidad muchas veces lo vamos perdiendo. Así que muchas gracias por su exposición, profesora. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí también. Valentina. Hola, buenas. Yo también Hola. me sumo a los agradecimientos en realidad. Creo que fue, como también puse en el chat, súper práctico, que creo que eso se agradece mucho porque finalmente es algo que uno puede implementar ya cuando regrese, ¿cierto?, al aula. Quería hacer un comentario y después una preguntita en realidad, porque me pasa mucho de que con lo que terminaste un poco, que fue esta situación de que, claro, finalmente estas nuevas metodologías que estamos utilizando, que son más de orden constructivista, hacen que el estudiante tenga su rol fundamental, lo cual creo que todo lo que uno desea como profesor es que sean autónomos, pero obviamente se quedan de lado aquellos estudiantes que muchas veces tienen más dificultades. Entonces siento que en realidad esto para mí me sirvió mucho también para poder tener una estrategia o una forma para poder abordar a aquellos estudiantes que muchas veces por vergüenza, muchas veces por timidez, no se atreven, por ejemplo, a participar y no se atreven también a dar a entender sus dudas, los cuales es complicado para el profesor que tiene, no sé, más de 30 alumnos, muchas veces es complejo poder identificarlo. Entonces, me gusta mucho poder tener quizás una opción de hacer material ligado con las estrategias que acabas de enseñarnos para así poder abordarlo. Y en ese mismo como aspecto también te quería consultar, porque igual el texto que vimos es un texto chiquitito del cual se estrujó y fue como súper orientador para cómo nosotros podemos de alguna manera aplicar esto.
Pero yo me preguntaba mientras como de alguna manera te escuchaba, yo decía, la instancia en la que nosotros, por ejemplo, al menos en particular en mi contexto, le sacamos más el jugo es cuando vemos los libros de lectura complementaria, el camino lector en este caso. Entonces, ¿tú crees que quizás esta estrategia pudiese también tomarse quizás con un libro, no sé, una novela o algo por el estilo? O yo creo que da la posibilidad, lo que pasa es que quizás puede ser un poco muy extenso, pero finalmente, ¿crees que sería una buena manera quizás empezar una motivación, por ejemplo, a la lectura haciendo algo como por el estilo con esto? ¿Cómo lo podríamos quizás ligar al camino lector, a la lectura complementaria? Una muy, muy buena pregunta, Valentina. Muchas gracias por tu pregunta y por tu comentario también. Respecto de la aplicación de esta estrategia, efectivamente, hacer una lectura detallada de un cuento es muy, muy extenso y puede llegar a ser un poco desmotivante, ¿sí? Lo que sí es posible, por ejemplo, que me parece que puede ser más adecuado, es la preparación a la lectura, en la que yo más o menos les digo de qué va la historia, cuál va a ser más o menos el conflicto, y puedo dejar abierta la resolución, por ejemplo. Y luego para la lectura detallada yo puedo escoger, dependiendo de cuál sea mi objetivo de enseñanza, un fragmento de la lectura. Por ejemplo, supongamos que estoy enseñando no sé en qué, no, me imagino segundo o tercero básico, que es más o menos lo que conozco por mis hijas, no conozco el currículum muy completo, pero en segundo yo sé que estaban trabajando con la descripción de personajes, por ejemplo. Entonces, si estoy enseñando en ese nivel, a lo mejor puedo hacer una lectura detallada de la primera parte de la narración, que es lo que llamamos orientación, que es donde se describe a los personajes, ¿sí? Y puedo hacer la lectura detallada sobre eso, centrándome en las palabras que usamos para describir, en las cualidades, por ejemplo, que se asignan, o si a lo mejor estoy enseñando otra cosa, si mi propósito es que los estudiantes aprendan a escribir una historia, en una narración es muy importante el conflicto, por ejemplo, y eso es lo que más les cuesta a los estudiantes construir. Puedo escoger un momento en el que se esté construyendo el conflicto y hacer la lectura detallada con ese fragmento para mostrarles cómo se hace, ¿sí? Entonces, de todas maneras lo puedo aplicar, todo depende de lo que yo quiera enseñar. A lo mejor quiero enseñarles, por ejemplo, el uso del lenguaje literario, de figuras literarias. Escojo un fragmento donde eso aparezca y oriento la lectura detallada a eso. Por eso les decía que es una herramienta, y yo la puedo usar como quiera en el fondo, tiene que estar alineada a mi propósito de enseñanza. Lo que sí sugeriría siempre es que sea un fragmento no más largo que un párrafo, porque puede volverse algo tedioso en el fondo, ¿sí? Ahora en la universidad tengo una colega, Jing Hao, que hace clases en el área de lengua inglesa y estuvo aplicando esta pedagogía todo el año pasado para enseñar inglés en realidad a los estudiantes que entran a estudiar pedagogía. Y ella estuvo como probando distintas maneras de organizar la enseñanza, y una de las cosas que vio es que efectivamente era muy tedioso hacer la lectura todo el tiempo, ¿sí? La lectura detallada todo el tiempo. Los estudiantes pasó que al comienzo les gustó, después se empezaron a aburrir mucho, después descubrieron que estaban aprendiendo mucho más inglés así, pero les costó llegar a este punto, ¿sí? Entonces es bueno como ir variando y ir como adaptando también a nuestros propósitos de enseñanza, pero de todas maneras se puede usar para textos más largos. De hecho, uno nunca enseñaría un texto más largo de ninguna manera, pero con esto uno puede focalizarse en cuestiones un poco más específicas, ¿sí? Muchas gracias, Valentina. Hay varios que me preguntan sobre bibliografía. Yo les voy a mandar la presentación a Bernardita para que ella se las comparta, para que ustedes puedan también tener el ejemplo del guión y cómo miramos el texto. Y le voy a poner ahí también un texto que el texto original está en inglés, donde se presenta toda esta pedagogía, pero ahora hay una versión en español, ¿ya? No sé qué tan accesible sea, yo si la tuviera en PDF se las mandaría, pero no las tengo, ¿ya? La tengo en inglés, pero ya, eso sería como pirateo. Pero ya tienen mi correo, si a alguien le interesa en inglés, tienen mi correo, es todo lo que voy a decir, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Todavía nos quedan unos 2 o 3 minutitos. Profesora, yo un comentario. Sí. Bueno, Dale. mire, yo soy una docente encargada de biblioteca CRA, aparte de mediadora y narradora de textos,
y la verdad es que me hace mucho sentido, justamente con la pregunta anterior, el comentario anterior, respecto de la lectura como para qué. Creo que esta estrategia viene justamente como a consolidar también la visión de la biblioteca como un espacio, un escenario diferente para poder acceder al conocimiento, no tan solo para fomentar literatura eh, por el goce de leer. Me parece que es una llave que va a ayudar justamente a comprender de mayor y de mejor forma los textos informativos que están siempre bombardeando a los niños, y que lamentablemente hay que decirlo, ese tipo de trabas que presentan, ese tipo de textos, tiñe la lectura por goce. Finalmente no quiere leer porque no comprenden. Y creo que se hace una mixtura muy bonita en este espacio de la biblioteca que yo hago de prekinder a octavo, y efectivamente se puede trabajar como una estrategia súper favorable desde un párrafo y no dejar una cosa por la otra. Así que me parece excelente, un gran aporte, porque justo tengo que elaborar mi plan anual. Perfecto, muy bien. De hecho, qué interesante eso, Beatriz, porque yo he visto, por ejemplo, experiencias de aplicación de esta estrategia para niveles iniciales donde los niños todavía no leen, pero en lectura como compartida, sobre todo con libro álbum, por ejemplo, que es lo que los niños más se acercan inicialmente. La lectura del libro álbum, preparando la lectura antes, los niños como que se enganchan, y también para enseñar la literacidad, la lectura como individual. He visto también experiencias en las que se usa esta estrategia y los niños se leen una y otra vez el mismo libro álbum y ahí van aprendiendo las palabras, se las saben de memoria ya. Entonces sí, se puede aplicar de muchas, muchas maneras, así que qué bueno que te pareció más consistente y como más orgánico con lo que haces tú en el trabajo de la biblioteca. Sí, gracias. Muchas gracias. A Carolina dice, como profesora y mamá, sí, como mamá también yo les digo esto, lo aplico con mis hijas también, cuando se encuentran con dificultad en la lectura o cuando ellas mismas están leyendo algún texto, trato de apuntarles también un poco con la conciencia que no tienen sobre el lenguaje en el fondo y las maravillas que podemos hacer con el lenguaje y las cosas difíciles que hacemos con el lenguaje. Entonces eso también es súper súper interesante en nuestra vida cotidiana, también como mirarlo y asombrarnos de todo esto que podemos hacer con el lenguaje. ¿Sí? Así que muchas gracias a ustedes también por sus comentarios y dejo ahí a Bernardita enganchada con la tarea de enviarles entonces la presentación y la referencia a los que les interese seguir profundizando en esta pedagogía. Muchas gracias, Margarita, por todo, por esta interesante charla. Gracias a todos por conectarse de nuevo hoy. Y aprovecho también como el cierre para recordarles que mañana la sesión de la Escuela de Verano es presencial, entonces lo esperamos aquí en la universidad, en la Facultad de Letras. Por correo electrónico les enviamos ya bien la dirección y como algunas las coordenadas como para llegar, las formas más fáciles de acceder a través del metro, etcétera. Así que cualquier consulta a mi correo que les estaba escribiendo. Y eso, bueno, y Margarita me hará llegar en el fondo, después luego el material para enviárselos también. Así, sí, te lo haré llegar de todas maneras. Muchas gracias a todos, que estén todos muy bien. Chao, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias, que estén bien. Chao, profe, abrazo. Chao, Camila, qué rico verte. Sí, un gusto. Estamos Nos hablando. vemos.